Dicen que hay melodías que nunca debieron escribirse. Son fragmentos de sonidos que rozan algo más profundo que la emoción, algo que toca directamente el alma y la hiere. Entre los músicos más antiguos se cuenta una historia casi olvidada. Habla de un maestro del siglo XIX, un genio llamado Émile Corbin, cuya obsesión por alcanzar la perfección lo llevó a cruzar los límites de la razón y del mundo. Lo que estás a punto de escuchar es su historia. Una historia sobre arte, belleza y sobre el precio que exige el infierno cuando el hombre intenta crear algo tan perfecto como sus demonios. En el invierno de 1897, París dormía bajo una capa de niebla y humo. El conservatorio de San Remigio, cuyos pasillos olían a madera vieja y velas derretidas, recibía aquella noche un nuevo maestro de música, Émile Corbin. Corbin era un hombre de aspecto pálido y mirada intensa. Su voz era suave, pero al hablar, todos callaban. Había enseñado en Viena y Praga, y se decía que había abandonado un concierto a mitad de una pieza, porque alguien invisible tocaba con él. Sus primeras palabras al entrar fueron simples. La música no debe ser hermosa, debe ser verdad, y la verdad suele doler. Sus clases eran extrañas. No pedía ritmo ni precisión, pedía alma. Si no sangras por tus notas, decía, solo estás haciendo ruido. Tocaba el violín con una fuerza que parecía romperlo. Las cuerdas vibraban tanto que los alumnos juraban escuchar un segundo instrumento, oculto detrás del suyo. Uno de ellos, Julius, le preguntó una vez, ¿por qué suena así, maestro? Respondió, porque no toco solo. Poco después, comenzó a escribir una partitura misteriosa. Nadie sabía qué era, pero cada noche se quedaba en el salón con las velas encendidas, garabateando símbolos sobre pentagramas musicales vacíos. Dejó de dormir, dejó de hablar, solo escribía. En su diario, hallado años más tarde, dejó una frase inquietante. He comprendido que la perfección no es humana. Solo los demonios pueden tocar sin temblar. Entonces, una noche, desapareció sin avisar. En el atril, dejó una sola nota. Voy a buscar el sonido que falta. Durante semanas, nadie supo de él, hasta que un viajero lo vio en Los Pioneros, caminando solo con un violín al hombro. Buscaba un monasterio abandonado, destruido siglos atrás, del que se decía que guardaba un libro prohibido, el Liber Officiarum Spiritum, el libro de los espíritus del arte. Tras días de nieve y silencio, lo encontró. El lugar era una ruina helada, enterrada entre las montañas. Entró con una lámpara, descendiendo por una escalera cubierta de polvo y telarañas, y en el fondo, una capilla, en el altar, un cofre negro. Dentro halló hojas de un pergamino, atadas con un cordón rojo. La primera decía, la sonata del 13º sigilo, para aquel que busca la perfección. Y debajo había una advertencia. Tocarás al maestro de los ecos. Corbin encendió unas velas, desenfundó su violín y comenzó a tocar las primeras notas. Y al principio, la música era bella, luego se volvió imposible. El aire cambió de peso, las sombras del techo se alargaron como si escucharan, y entonces una voz habló, pero no venía de ningún lugar, parecía salir del mismo violín. Has tocado sin comprender. ¿Quién eres?, preguntó Corbin. Horaz, guardián del arte perfecto. Tú me has llamado con tu deseo. ¿Qué quieres de mí?, exclamó el músico. Nada. Eres tú quien quiere de mí. Las notas del pergamino comenzaron a moverse solas, escribiéndose de nuevo. Contempló la pieza ante sus ojos. El fuego de las velas tembló, y antes de desvanecerse, la voz murmuró. Cada nota es una ofrenda. Cada perfección, una pérdida. Cuando amaneció, Corbin salió de las ruinas
con los pergaminos en las manos y los ojos enrojecidos. Se dice que desde entonces nunca fue el mismo. De regreso en París, nadie reconoció al maestro. Tenía la piel más pálida, los gestos más lentos y un silencio constante en torno a él. Sus alumnos decían que el aire se enfriaba cuando él entraba al aula. La música, dijo una tarde, ya no necesita compositores, solo intérpretes dispuestos a desaparecer. Eligió 7 discípulos, los mejores del conservatorio. Les prohibió hablar con otros y durante días ensayaron la sonata del 13º sigilo a puerta cerrada. Decía que la obra no se escuchaba con los oídos, sino con el alma, que si uno tocaba lo suficiente, oiría la voz detrás del sonido. Uno de los alumnos, un pianista brillante, comenzó a tocar sin descanso. Al 4.º día, lo encontraron ciego, sonriendo, con las manos en carne viva. Otra estudiante despertaba cada noche oyendo la sonata en sus sueños. Afirmaba que alguien la tocaba junto a su cama. En las paredes del dormitorio comenzaron a hallarse pentagramas pintados con sangre, y por ello, el director del conservatorio quiso suspender las clases de Corbin. Pero este, mirándolo fríamente, le respondió: «No detendrás lo que ya comenzó». Luego se marchó y a los pocos días anunció un concierto privado, solo para sus 7 elegidos, y que tendría lugar a la medianoche. El concierto tuvo lugar en el sótano del conservatorio, una cripta sellada hacía siglos. Allí descansaban los fundadores de San Remigio, monjes y músicos que habían jurado nunca volver a oír la música terrenal. Corbin había pedido a sus alumnos que bajaran, no como intérpretes, sino como testigos. Dijo que necesitaba almas que escucharan el nacimiento de la perfección. Descendieron con lámparas y velas negras. El aire era denso, cargado de un olor antiguo, como si los muros respiraran polvo. En el centro de la cripta, Corbin trazó un círculo con ceniza y colocó un atril frente a los sepulcros. Su violín gastado y oscuro reposaba sobre el altar. «Esta noche», dijo con voz suave, «no tocaremos música, tocaremos verdad». Y nadie volvió a hablar. Cuando el arco rozó la primera cuerda, el sonido fue limpio, casi sagrado. Las notas se elevaron despacio, llenando el espacio con una belleza insoportable. Pero tras los primeros compases, algo cambió. El aire comenzó a vibrar, las velas se inclinaron hacia el suelo, chorreando cera que se movía contra la gravedad. Las sombras se alargaron, uniendo las paredes como raíces negras. El segundo movimiento nació de un temblor bajo los pies. El violín ya no sonaba como un instrumento, sino como un coro de voces ahogadas pidiendo respirar. Los oyentes temblaban. Uno vomitó, otro se desmayó. La música los atravesaba no por los oídos, sino por los huesos. «No teman», susurró Corbin sin detenerse. «La perfección no duele, solo limpia». Las notas se aceleraron, el suelo vibró. Los nombres tallados en las lápidas comenzaron a moverse, girando sobre sí mismos. Del mármol resumaba algo oscuro, como tinta viva. Y entre ese temblor, una voz emergió del violín. Grave, ronca, infinita. «Horaz», murmuró Corbin. «Escucha mi ofrenda». Una grieta se abrió en el suelo. Del círculo brotó una forma hecha de humo y metal. Sin rostro, sin boca. Solo un conjunto de manos suspendidas que se movían como si dirigieran una orquesta invisible. Las velas se apagaron, pero la oscuridad brillaba. Los oyentes gritaron, pero ningún sonido salió de sus gargantas. La criatura avanzó entre ellos, rozándolos con dedos largos, y donde los tocaba, el cuerpo se disolvía en polvo y música. El violín ahora tocaba solo. Corbin permanecía inmóvil, con los ojos vidriosos, la piel abierta por líneas rojas que latían, y él sonreía. El sonido creció hasta volverse insoportable, una sinfonía que no provenía de la tierra. Los muros de la cripta se doblaban como si respiraran. Cada columna parecía a punto de colapsar, y justo cuando el aire dejó de ser aire,
y se volvió puro ruido. Corbin pronunció las últimas palabras. Perfección. Al fin. El último acorde retumbó como un trueno. Luego, silencio. Un silencio tan absoluto que parecía borrar el mundo. Cuando el amanecer llegó, la puerta de la cripta estaba sellada desde adentro. Alertados por el olor, los guardias forzaron días después, pero no hallaron cuerpos, solo el atril y una partitura abierta sobre la piedra, escrita con una tinta que aún estaba húmeda. En la última línea se podía leer: Requiem completum est. El 14º sigilo espera. Bajo ella, una inscripción nueva, apenas visible. La sonata continúa cada vez que alguien la recuerda. El hecho se investigó. Los registros del Conservatorio de San Remigio fueron revisados, las fechas cruzadas, las actas consultadas, pero no se encontró nada. Ni maestros, ni alumnos, ni conciertos a medianoche. Solo la entrada en un viejo inventario, instrumento sin número de serie, propiedad desconocida, violín de madera ennegrecida, no debe tocarse. Dicen que el violín aún existe, que nadie sabe dónde está, porque cada vez que alguien intenta rastrearlo, la pista termina en una dirección sin número o en un nombre que no figura en ningún registro. Algunos juran haber escuchado su sonido, siempre entre las 3 y las 3:13 de la madrugada. Una melodía perfecta, pero dolorosa. Si alguna vez la oyes, no intentes buscarla, no la grabes, no la sigas, no la recuerdes, porque la sonata del 13º sigilo no necesita ser tocada para contemplarse, solo necesita ser recordada. Si esta historia te gustó, suscríbete, comparte el miedo y acompáñame la próxima vez que te lo cuente en la oscuridad. Buenas noches.